Buenas tardes, hoy les voy a hablar acerca de la anatomía básica del ojo. Mi nombre es Luis Fernando Castrillón, médico residente de primer año de Centro Oftalmológico León. A modo de inicio tenemos el globo ocular, el cual está constituido por tres capas. Una externa, formado por esclera y córnea, capa media, denominada úvea, constituida por el cuerpo ciliar y el iris en su parte anterior, y coroides en su parte posterior. Por último, tenemos la capa más interna, que es la retina. La capa externa está constituida por la esclera, la córnea y el limbo. Hablaremos primero de la esclera, la cual es el soporte estructural del globo ocular y sirve de inserción a la musculatura extrínseca ocular. Está formada en la parte exterior por la episclera, muy vascularizada, y en la interior por el estroma, la cual es casi avascular y sin inervación. En su parte posterior presenta varios orificios que forman la lámina cribosa, por donde salen las fibras del nervio óptico, y alrededor de esta hay otros pequeños orificios para los nervios y las arterias ciliares posteriores. En el ecuador muestra agujeros para las venas vorticosas y por delante de las inserciones de los rectos para las arterias ciliares anteriores. Siguiendo con la córnea, la cual está unida a la esclera. Esta es la superficie con mayor poder refractivo del ojo, la cual consta de 5 capas, organizadas de fuera hacia adentro de la siguiente manera. Tenemos el epitelio, el cual está formado por 5 o 6 filas de células estratificadas. Posteriormente, la membrana de Bowman. Luego tendremos la estroma. Supone el 90% del espesor corneal. Está formado por fibrillas de colágeno regularmente ordenadas embebidas en sustancia fundamental y por algunos queratocitos. Posee terminaciones nerviosas libres y es avascular. Luego le sigue la membrana de Descemet. Y por último tenemos el endotelio, el cual es una monocapa de células poligonales con escasa actividad mitótica, pero sí con capacidad de hipertrofiarse, encargadas de mantener deshidratada la córnea. Recordamos que la córnea presenta una función óptica y de protección. Para finalizar con la capa externa tenemos el limbo, el cual va a ser la zona de transición entre la córnea y la esclera, que contiene las estructuras responsables del drenaje del humor acuoso, trabéculum o malla trabecular, situado en el ángulo irido-corneal mediante el cual pasa el humor acuoso hasta el canal de Schlemm, que rodea la circunferencia externa de la cámara anterior, llegando finalmente a los canales colectores de las venas episclerales. En la cara externa del limbo se encuentran las células madres del epitelio corneal. Como habíamos mencionado, en la capa media o úvea está constituida por la úvea posterior o coroides y por la úvea anterior. Empezaremos a hablar sobre la úvea posterior o la coroides. Se sabe que es un manto vascular situado entre la esclera y la retina, que se extiende por delante hasta el cuerpo ciliar. Contiene abundantes melanocitos, está formado por la capa externa, que es la de los grandes vasos coroideos, y la parte más interna, que se denomina corio capilar, y garantiza la nutrición del tercio externo de la retina. La membrana de Bruch es el límite interno de la coroides, que separa la corio capilar del epitelio pigmentario retiniano. La úvea anterior está constituida por el cuerpo ciliar y el iris. Empezaremos hablando sobre el cuerpo ciliar, el cual está compuesto por el músculo ciliar, el cual tiene fibras musculares lisas, radiales y circunferenciales que hacen posible la acomodación del cristalino. Y la porción epitelial está formada por la pars plana en su parte posterior y la pars plicata o procesos ciliares, que son los responsables de la producción del humor acuoso. Siguiendo con la úvea anterior tenemos al iris, el cual está constituido de un estroma laxo con células pigmentadas y musculares lisas, rodeado de 2 epitelios, el anterior y posterior o pigmentario. De este último proceden los melanocitos que se van a migrar al resto del iris durante los primeros meses de vida. La abertura en la parte central del iris es la pupila. El diámetro pupilar va a depender de la doble inervación vegetativa que reciben los músculos del iris, el simpático, que va a inervar al dilatador del iris y nos va a producir entonces la midriasis,
y el parasimpático que lo hace al esfínter del iris y provoca la miosis. Por último, tenemos la capa interna o retina. La función de la capa interna va a ser transformar la luz en un impulso nervioso. La retina se sabe que consta de 10 capas, que de fuera hacia adentro están organizadas de la siguiente manera. Tenemos el epitelio pigmentario, que es una monocapa de células cúbicas cargadas de melanina, unidas entre sí por zónulas occludens y adherens. El segmentos externos de los fotorreceptores, los conos van a ser los responsables de la visión discriminativa y del color. Se sitúan sobre todo en la zona posterior y son los únicos fotorreceptores existentes en la fobia. Y los bastones van a discriminar entre la luz y la oscuridad y ellos están repartidos a lo largo de toda la retina. Seguido vamos a tener la membrana limitante externa, los extremos externos de las células de Müller y también conocidas como células de sostén. Tendremos también la granulosa externa, que es donde vamos a encontrar los núcleos de los fotorreceptores. El plexiforme externa, que es el lugar donde se va a dar la sinapsis entre las células bipolares y fotorreceptores. La granulosa interna, que va a ser la capa correspondiente a los núcleos de las células bipolares. La plexiforme interna, que es donde se va a dar sinapsis entre células bipolares y ganglionares y de las células amacrinas con ambas. La capa de células ganglionares, vamos a tener los núcleos de dichas células. Las capas de fibras nerviosas, es donde van a encontrar los axones de las células ganglionares. Y por último tenemos la membrana limitante interna, que es la membrana basal que va a estar muy unida a los procesos internos de las células de Müller. Recordamos que topográficamente la retina puede... Obra serrata, que es la terminación anterior de la retina sensorial, de bordes festoneados a 5 milímetros del limbo. La retina periférica, que es el área de predominio de bastones. La retina central, de unos 6 milímetros de diámetro, que está situado en el polo posterior, en cuyo centro vamos a encontrar la mácula. En el centro de la mácula está la fóvea, donde solamente existen conos. Es la zona de máxima visión. Como hemos mencionado, la retina es la capa neuroceptiva del ojo. Así como la coroides y la esclera, la retina adopta la forma de una esfera abierta por delante, lo que permite considerar para su estudio dos caras, una externa y otra interna, además de dos extremos abiertos, el anterior, cual va a ser más amplio, y el posterior, que es asociado al segundo par craneal. La cara externa es convexa y está íntimamente relacionada con la coroides. La interna, que va a ser cóncava, lisa, rosada, vascular, apenas contacta con el vítreo, salvo alrededor del nervio óptico y en su extremidad anterior, que son exactamente los lugares donde se evidencia la adherencia estrecha. El área central de la retina, como ya habíamos mencionado, es la mácula. Ella se va a encontrar ubicada entre las arcadas vasculares temporales y el nervio óptico. Mide 5.5 milímetros de diámetro y tiene un espesor de 160 a 190 micras. La depresión central que tiene la mácula es conocida como la fovea, con 1.5 milímetros de diámetro, con un diámetro de 0.35 milímetros, y en el centro de la fovea vamos a apreciar la foveola. El húmbor es la última estructura en el centro de la foveola, de un diámetro de 150 micras. En la fovea existe una zona sin presencia de vasos llamada la zona avascular foveal. Este va a ser un punto de referencia para diferentes patologías. Alrededor de la fovea vamos a encontrar un anillo de 0.5 milímetros denominado parafovea. Periférico a este último se va a encontrar un anillo de 1.5 milímetros, la perifovea. Por fuera de la mácula, la retina se divide en regiones. La periferia cercana va a ser un anillo de 1.5 milímetros por fuera de las arcadas vasculares temporales. Luego continúa la retina periférica, que se encuentra entre la periferia cercana y la retina ecuatorial. Ahora pasaremos a hablar sobre el contenido del globo ocular, de los cuales destacan el cristalino, vítreo y el humor acuoso. El cristalino es un lente biconvexa, transparente, avascular y carente de nervios,
Consta de cápsula o cristaloide, corteza y núcleo formados por fibras que son células del epitelio que han perdido su núcleo y de epitelio cristaliano. Detrás de la cápsula anterior es una capa de células que permite el crecimiento del cristalino durante toda la vida. En su ecuador, las células pierden el núcleo y las organelas se transforman en fibras, permitiendo la transparencia. El cristalino está sujeto a los procesos ciliares mediante la zónula de zinc. Se sabe que es la segunda lente en potencia del dioptrio ocular. A su vez, el vitrio es un gel transparente vascular que representa el 80% del volumen del globo. Es un tejido conjuntivo especializado formado por células, hialocitos y fibrocitos, fibras y sustancia fundamental. Su función es óptica y de dar sostén. El humor acuoso es un líquido que ocupa las cámaras anterior y posterior del ojo, con un 99% de agua, formado en los procesos ciliares, 80% por selección activa, 20% por ultrafiltración y un pequeño porcentaje por difusión. Se drena en su mayoría por el sistema trabeculum canal de Schlemm y en una mínima proporción por una segunda vía alterna llamada uveoescleral. El humor acuoso es el responsable del mantenimiento de la presión intraocular. En relación con el plasma, presenta muy pocas proteínas, menos urea, ácido úrico y azúcares. Igual concentración de iones y más ácido ascórbico y láctico. Contiene ácido hialurónico y ausente en el plasma. La vascularización del globo ocular. Las arterias del globo ocular derivan de la arteria oftálmica, que es la primera rama de la carótida interna. La arteria central de la retina va a ser la que va a entrar en el ojo a través de la lámina cribosa y aparece por el centro de la papila. Se divide en dos ramas, la superior e inferior, cada una de las cuales se va a separar en nasal y temporal. No hay anastomosis entre estas ramas. En la retina discurren por las capas de fibras nerviosas, nutren prácticamente toda la retina, excepto la zona de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario, que va a estar irrigada por los acoroides. Tenemos también las arterias ciliares, posteriores y anteriores. En el caso de las posteriores van a ser las que penetran en el ojo alrededor del nervio óptico y existen de dos tipos. Múltiples ramas cortas que van a formar plexos al entrar, dando lugar a la corio capilar, y dos ramas largas que llegan hasta el cuerpo ciliar sin dar ramas. Las arterias ciliares anteriores van a ser ramas terminales de las arterias que irrigan los músculos rectos. Ellas penetran en el ojo delante de la inserción de los cuatro rectos y, junto con las arterias ciliares posteriores largas, van a formar los círculos arteriales que dan a su vez ramas para la coroide periférica, el cuerpo ciliar y el iris. Las venas del globo ocular son tributarias de las dos venas orbitarias formadas por la vena central de la retina. Las venas vorticosas, las cuales van a salir por el ecuador del ojo y drenan la sangre de la uvea, y las venas ciliares anteriores, que van a recibir sangre de la porción anterior de la esclera, el cuerpo ciliar y el iris. Las órbitas son cavidades situadas entre los huesos del cráneo y de la cara. Cada una de ellas está ocupada por grasa orbitaria, vasos orbitarios y nervios orbitarios. Los vasos orbitarios, se sabe pues que la vascularización de la órbita depende de las ramas de la arteria oftálmica, que es a su vez la primera rama de la arteria carótida interna. En su recorrido, la arteria oftálmica atraviesa el agujero óptico y da rama para los músculos extrínsecos, para los senos esmogdales, la nariz, los párpados, la frente y la glándula lagrimal. También la arteria central de la retina y las arterias ciliares. Las venas se reúnen en dos venas orbitarias. La superior sale por la hendidura esfenoidal y la inferior lo hace por la hendidura esfenomaxilar, llegando ambas al seno cavernoso. En el caso de los nervios orbitarios, ellos recorren la órbita y se encuentran múltiples ramos nerviosos que incluyen el nervio óptico, el cual va a ser una extensión del sistema nervioso central, nervio lagrimal, nasal y frontal, que son ramas sensitivas del oftálmico,
e infraorbitario, que es la rama del maxilar superior. También tenemos el nervio patético, el cual va a inervar el músculo oblicuo mayor, el sexto par craneal para el recto lateral y el tercer par craneal que inerva el resto de músculos extraoculares. A su vez, los párpados, entre ellos se van a formar lo que se conoce como la hendidura palpebral. La unión de los mismos constituyen los cantos internos y externos. A unos 6 milímetros del canto interno se encuentra el tubérculo lagrimal, que divide el borde en una porción interna sin pestañas que alberga el punto y el canalículo lagrimal, y una porción externa o ciliar cubierta de pestañas. El borde presenta un labio anterior con las pestañas y las glándulas sebáceas de 6 y sudoríparas de Moll, y un labio posterior con entre 20 y 30 orificios que corresponden a los conductos secretores de las glándulas de meibomio. De delante a atrás, el párpado posee epidermis, dermis, músculo orbicular, tarso, en cuyo interior se encuentran las glándulas de meibomio, encargadas de la secreción de la capa lipídica de la película lagrimal, y conjuntiva, con células linfoides y glándulas mucosas, que producen la capa mucosa de la película lagrimal. En el caso de los músculos del párpado, van a ser tres. Tenemos también el aparato lagrimal, el cual está formado por porción secretora, porción excretora y la conjuntiva. La porción secretora está constituida por la glándula lagrimal principal, que está situada en la porción anterolateral del techo de la órbita, en la fosa lagrimal. Esta va a ser la responsable de la secreción lagrimal refleja acuosa. El estímulo se origina en el núcleo vegetativo lacrimo-muconasal, siendo transportado por el nervio petrosuperficial mayor, el cual es rama del facial, pasando por el ganglio esfenopalatino hasta llegar a la glándula lagrimal. En el caso de las glándulas lagrimales accesorias, que también son parte de la porción secretora, están situadas en la conjuntiva y cada una de ellas con una secreción específica. Las células caliciformes segregan la capa mucosa de la película lagrimal, las glándulas de Krauss en los fondos de sacos conjuntivales y de Wolfram cerca del borde superior de la lámina tarsal. Producen la secreción acuosa basal estimulada por el simpático. Las glándulas de meibomio y CD6 son las encargadas de la secreción de la capa lipídica de la lágrima. Tenemos también la porción excretora, la cual va a estar constituida por los puntos lagrimales, que están en la entrada a la vía, los canalículos, que son los que unen los puntos lagrimales superior e inferior con el canalículo común, y este con el saco lagrimal. Constan de una porción vertical y una horizontal. En el saco lagrimal está situada una porción inferointerna de la base de la órbita. Se continúa por abajo con el conducto lacrimonasal, excavado en el maxilar superior, que se abre en el meato inferior de la nariz. A nivel distal presenta la válvula de Hasner. Y por último vamos a tener la conjuntiva. La conjuntiva es una mucosa delgada y transparente que tapiza la superficie interna de los párpados y la cara interior de la esclera. Se divide en conjuntiva palpebral, fornix o fondo de saco y conjuntiva vulvar. En el ángulo interno se encuentra el pliegue semilunar y la carúncula. Presenta un epitelio columnar estratificado y un corión con abundante tejido adenoideo. En su espesor se encuentran las glándulas accesorias ya descritas. Por último, cabe mencionar la vía óptica, la cual se estructura en las siguientes partes: nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, cuerpo geniculado externo, radiaciones ópticas y áreas visuales, y vías simpáticas. El nervio óptico está formado por los axones de las células ganglionares de la retina, además de por células gliales, y él presenta 4 porciones: intraocular, constituida por fibras amielínicas que forman la papila, orbitaria, que atraviesa el cono muscular y el anillo de zinc, intracanalicular en el canal óptico, e intracraneal en donde termina el quiasma, del cual vamos a hablar ahorita. El quiasma está adherido por la dura madre y la aracnoides al diencéfalo.
se relaciona lateralmente con la arteria carótida interna y por abajo con el diafragma de la silla turca. A este nivel se produce la decusación o el cruce de las fibras procedentes de la retina nasal, mientras que las de la retina temporal siguen por el mismo lado. Luego llegamos a la cintilla óptica. La mayoría de las fibras van a hacer sinapsis en el cuerpo geniculado externo. Un pequeño porcentaje abandona antes la cintilla hacia el área pretectal. Estas fibrillas, a su vez, mediarán los reflejos pupilares, constituyendo la vía aferente de los mismos. El cuerpo geniculado externo es donde se da la sinapsis de los axones de las células ganglionares. En él se produce cierto procesamiento de la información. Llegamos a su vez a las radiaciones ópticas y áreas visuales. Desde el cuerpo geniculado externo hasta el área 17 forman la pared externa de los ventrículos laterales. Las radiaciones ópticas superiores viajan por el lóbulo parietal, mientras que las inferiores lo hacen por el temporal. Se establecen conexiones con las áreas 18 y 19, junto con otros centros de asociación, para elaborar la percepción binocular final. Y por último tenemos las vías simpáticas, que comienzan en la región hipotalámica, desde la cual las fibras van hacia el centro cilioespinal entre C8 y D2, donde hacen la primera sinapsis. Salen de la médula y llevan a cabo sinapsis en el ganglio cervical superior. Las fibras postganglionares siguen el plexo carotidio hacia el nervio nasal, atraviesan el ganglio ciliar sin hacer sinapsis y penetran en el ojo con los nervios ciliares que rodean el nervio óptico. Sus funciones son la de dilatar la pupila, vasomotora y del músculo de Müller. A continuación les presento la bibliografía de la cual me guié para desarrollar la charla. Muchas gracias.